El aire en la casa pesaba. Pesaba con el silencio de un año, con el eco de una risa que ya no existía y con la formalidad forzada de un luto que para algunos ya era solo un trámite. Era el primer aniversario de la muerte de mi madre, Eulalia, y la casa familiar, que siempre había sido un torbellino de actividad, se sentía como un mausoleo frío y quieto. Mi padre, Anselmo, se movía por las habitaciones como un fantasma, perdido en sus propios recuerdos, mientras que mi hermana menor, Caridad, parecía más preocupada por el ángulo perfecto para su siguiente historia de Instagram que por la memoria de la mujer que le había dado la vida. Yo, Leticia, sentía un nudo en la garganta que no se deshacía con nada. Buscando un ancla, un trozo tangible de mi madre al que aferrarme en medio de ese mar de indiferencia, subí a su dormitorio. El olor a su perfume, una mezcla de lavanda y jazmín, todavía flotaba débilmente en el aire, un espectro olfativo que me desgarraba el alma. Me dirigí a su tocador de caoba, un mueble antiguo y robusto que había sido testigo de todos sus secretos, y abrí con delicadeza el joyero forrado de terciopelo rojo. Mis dedos rozaron las pocas piezas que quedaban, unos aretes de perlas, un broche de plata, el anillo de su graduación. Pero yo no buscaba nada de eso. Mis ojos iban directos al hueco central, al nido de terciopelo que debía acunar su posesión más preciada, la única joya de verdadero valor que conservó toda su vida, el collar Cartier, un diseño vintage de oro blanco, una cadena finísima de la que pendía un dije en forma de paloma con un minúsculo diamante como ojo, el regalo de mi padre en su 25º aniversario de bodas, pero no estaba. El hueco estaba vacío, un abismo de terciopelo rojo que gritaba ausencia. Un frío helado, más punzante que el del propio luto, me recorrió la espalda. No era un frío de tristeza, era un frío de pavor, de una certeza horrible que comenzaba a formarse en mi mente. Bajé las escaleras con el corazón martilleándome en el pecho. Caridad estaba en el patio, posando junto a las bugambillas que mamá tanto amaba, haciendo una mueca con los labios para una selfie. Llevaba unas gafas de sol que costaban más que mi renta mensual y un bolso de marca que yo sabía perfectamente que no podía permitirse. Me paré frente a ella, bloqueando su luz. Se quitó las gafas con un gesto de fastidio. ¿Qué quieres, Leti? ¿Me estás arruinando la toma? La caja de terciopelo vacía temblaba en mi mano. Caridad, mi voz sonó más frágil de lo que pretendía. El collar de mamá, el de la paloma. ¿No estaba en su joyero? Ella ni siquiera parpadeó. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios perfectamente perfilados. Se encogió de hombros, un gesto casual que contradecía la enormidad de lo que estaba a punto de decir. Ah, eso. Su tono era el que usarías para hablar del clima, de algo trivial e intrascendente. Lo vendí. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. El zumbido de una abeja cerca de las flores, el ruido lejano del tráfico, todo se desvaneció. Solo podía escuchar el latido ensordecedor en mis oídos. ¿Qué dijiste? ¿Que lo vendí? ¿Estás sorda? Chasqueó la lengua, volviendo su atención al teléfono. Necesitaba un upgrade para mi vuelo a Dubái. Además, la suite del hotel no se iba a pagar sola. Sentí que el aire me faltaba. Era una confesión tan descarada, tan desprovista de culpa, que mi mente se negaba a procesarla. Era de mamá. Era el único recuerdo valioso que teníamos de ella. Caridad finalmente levantó la vista de su pantalla, y en sus ojos no vi ni una pizca de remordimiento. Solo vi un aburrimiento condescendiente. No seas tan dramática, Leti.
Era solo una cosa vieja, además el pasado pisado. Mamá hubiera querido que yo fuera feliz, ¿no crees? Y con eso se volvió a colocar las gafas, me hizo a un lado y siguió buscando su ángulo perfecto, dejándome sola con un joyero vacío y el corazón hecho pedazos. El eco de sus palabras, era solo una cosa vieja, rebotaba en mi cráneo, cada repetición una bofetada. Me quedé paralizada en el patio, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Fue entonces cuando la puerta corrediza de cristal se abrió y apareció mi padre. Su rostro, normalmente nublado por la melancolía, ahora mostraba una arruga de irritación. Había escuchado nuestra conversación. Por un instante, una chispa de esperanza se encendió en mí. Quizás él pondría las cosas en su sitio. Quizás él le haría ver a Caridad la monstruosidad de su acto. Él, que le había regalado ese collar a mi madre con tanto amor, seguramente sentiría la misma profanación que yo. Papá, empecé, mi voz un hilo tembloroso. Caridad vendió el collar de mamá. Él suspiró, un sonido largo y cansado, como si yo fuera la fuente de su agotamiento. Se frotó las sienes y evitó mi mirada. Leticia, por favor, no empieces, ya te escuché. La esperanza murió tan rápido como había nacido. Su tono no era de ira hacia Caridad, sino de fastidio hacia mí. ¿Que no empiece? Papá, vendió tu regalo de aniversario, el recuerdo más importante de mamá. Lo vendió para un viaje. ¿Y qué tiene de malo? Su voz se elevó ligeramente, defensiva. Tu hermana ha pasado un año muy difícil. Todos lo hemos pasado. Necesita un descanso, un cambio de aires. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Era como vivir en una realidad alternativa donde el blanco era negro y la traición era un acto de autocuidado. ¿Un año difícil? Repetí, incrédula. Papá, yo me encargué del funeral, de los trámites, de vaciar sus cosas. Yo me quedé aquí, en esta casa llena de recuerdos, mientras ella se iba de fiesta para superar el dolor. Y ahora, ¿esto es su recompensa? Mi padre finalmente me miró, y en sus ojos vi la misma decepción que él probablemente veía en los míos. Siempre ha sido así, Leticia, tan resentida, tan calculadora, siempre contando quién hizo qué. Tu madre admiraba el espíritu libre de Caridad, su capacidad para vivir el momento. Tú, en cambio, siempre estás anclada en el pasado, en las cosas materiales. Cada palabra era un golpe. Resentida, calculadora, materialista. Me estaba describiendo a mí con los adjetivos que perfectamente definían a Caridad. Era una distorsión de la realidad tan profunda, tan arraigada en años de favoritismo, que me di cuenta de que era inútil discutir. Estaba luchando contra un fantasma, contra la imagen idealizada que mi padre tenía de mi hermana y la caricatura despectiva que tenía de mí. Ese collar significaba algo, susurré, más para mí que para él. Las cosas son solo eso. Cosas, sentenció él, con una sabiduría barata que no le correspondía. Los recuerdos se llevan en el corazón. Ahora, si me disculpas, voy a ver si tu hermana necesita algo. No la molestes más, ¿quieres? Y se fue. Me dio la espalda y caminó hacia Caridad, que seguía posando entre las flores, ajena a todo, o quizás disfrutando de su victoria. Él le rodeó los hombros con un brazo, en un gesto de protección y consuelo, como si ella fuera la víctima. Me quedé sola en medio del patio, el sol de la tarde picando en mi piel. Por primera vez desde la muerte de mi madre, no sentí tristeza. No sentí el dolor agudo de la pérdida. Sentí una rabia fría, una claridad cristalina. Me di cuenta de que no había perdido solo a mi madre.
Había perdido a mi familia entera mucho antes. Quizás, en realidad, nunca la había tenido. En esa casa, para mi padre y mi hermana, yo no era más que un mueble funcional, una pieza del decorado que se esperaba que estuviera ahí, en silencio, cumpliendo su papel. Pero los muebles no sienten, y yo, en ese momento, sentía demasiado. Sentía el peso de años de injusticias acumulándose, y esa rabia, en lugar de destruirme, empezó a forjar algo nuevo en mi interior, una determinación de acero. Regresé a mi antigua habitación, un santuario de mi adolescencia que apenas había cambiado. Me senté en el borde de la cama, y las paredes parecieron encogerse, no por el espacio físico, sino por el peso de los recuerdos que contenían. Cada objeto, cada rincón, era una exhibición en mi propio y privado museo del dolor. Una colección de momentos que demostraban que la venta del collar no era un acto aislado, sino la culminación de toda una vida de desprecio. La primera pieza de la colección apareció vívida en mi mente. Mi primer coche. Tenía 25 años y trabajaba como asistente de contabilidad, ganando un sueldo miserable. Durante 3 largos años, había ahorrado cada peso que podía. Comía en casa, usaba ropa de segunda mano, rechazaba invitaciones a salir. Todo por un sueño modesto. Un Nissan March usado, modelo 2012, de color azul eléctrico. Recuerdo el día que lo compré, la sensación del volante gastado bajo mis dedos, el olor a pino del ambientador barato. Era mío, era mi independencia, mi esfuerzo materializado en 4 ruedas. Una semana después, el desastre. Caridad, con 18 años y una licencia de conducir recién estrenada, tomó el BMW nuevo que mi padre le había regalado para ir a una fiesta. Regresó de madrugada, llorando a gritos, con la parte delantera del coche de lujo completamente destrozada. Había chocado contra un poste por mandar un mensajito. El seguro no cubría la totalidad del daño. Al día siguiente, mi padre se sentó conmigo en la mesa de la cocina. No hubo una petición, hubo una orden. Leticia, tienes que vender tu coche. Necesitamos el dinero para la reparación del BMW. Es lo que una buena hermana haría. Argumenté, supliqué. Le recordé mis 3 años de sacrificios. Su respuesta fue helada. No seas egoísta. Esto es una emergencia familiar. Me prometió que me devolvería el dinero. Huelga decir que nunca vi un solo peso. Ver mi pequeño coche azul siendo remolcado por el comprador, un hombre que me pagó mucho menos de lo que valía, se sintió como una amputación. La segunda exhibición era más sutil, pero más insidiosa, la deuda. A los 28 años, Caridad decidió que sería una diseñadora de moda. No sabía coser, no sabía dibujar, pero tenía la visión. Quería lanzar una marca de ropa online. Para ello, necesitaba un préstamo. Por supuesto, ningún banco se lo concedería. Su historial crediticio era un desierto. Una vez más, la escena fue en la cocina. Esta vez, la presión vino de ambos, mi padre y mi hermana. Solo necesita ser su aval, Leti, dijo mi padre. Es solo una firma para que cumpla su sueño. Caridad lloriqueó sobre cómo yo era la única que podía ayudarla. Cansada de luchar, exhausta de ser siempre la mala del cuento, cedí. Firmé los papeles. El negocio de Caridad consistió en comprar ropa carísima en boutiques, usarla para sus fotos de Instagram y luego intentar revenderla. La mayor parte del dinero del préstamo se fue en viajes a Tulum para buscar inspiración, cenas en restaurantes de lujo y bolsos que costaban más que mi sueldo de un mes. En menos de un año, el negocio quebró y la deuda quedó. Caridad
se declaró insolvente. El banco, por supuesto, vino a por mí. Durante 5 años, una parte considerable de mi sueldo se destinó a pagar los caprichos de mi hermana, a financiar los recuerdos de sus viajes de lujo, mientras yo apenas podía permitirme unas vacaciones en el pueblo más cercano. La última y más dolorosa pieza del museo era la más reciente, la enfermedad de mi madre. Cuando el cáncer regresó con una furia implacable, la vida de todos cambió, o más bien, la mía cambió. Pedí una licencia sin goce de sueldo en mi trabajo para poder cuidarla a tiempo completo. Mi rutina se convirtió en un ciclo de medicamentos, citas médicas, noches en vela y el esfuerzo constante por mantener una pizca de normalidad en medio del caos. Caridad, que vivía a solo 20 minutos, aparecía esporádicamente. Sus visitas eran performativas. Llegaba impecablemente vestida, se quejaba del olor a hospital de la casa, se tomaba una selfie junto a la cama de mamá con un pie de foto conmovedor sobre la fortaleza de una guerrera, y se iba a los 30 minutos, alegando tener un evento importante. Nunca cambió una sábana, nunca preparó una comida, nunca se quedó una noche. Yo era la enfermera, la cocinera, la terapeuta, la hija, ella era una visitante. Recuerdo una tarde, un par de semanas antes del final. Estaba sentada junto a la cama de mi madre, leyéndole un libro, aunque no estaba segura de si me escuchaba. Caridad había pasado esa mañana. Había llenado la habitación con el ruido de sus tacones y su perfume caro, y se había ido dejando tras de sí una estela de agotamiento. Mi madre, en un raro momento de lucidez, abrió los ojos y me miró. Sus ojos, hundidos y cansados, tenían una claridad que me heló la sangre. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Sus labios apenas se movieron. La paloma protege su propio nido, susurró. Su voz un murmullo ronco. No entendí. Pensé que era un delirio, una frase sin sentido producto de la medicación. Le dije que descansara, le ajusté la almohada y seguí leyendo. Ahora, sentada en mi cama, la frase regresó a mí con una fuerza abrumadora. No había sido un delirio, había sido una advertencia, una clave. Y fue en ese momento, rodeada por los fantasmas de mi pasado, que un pensamiento brutal y liberador me golpeó. ¿Y lo peor de todo es que yo lo permití? Sí, limpié los desastres de Caridad, pagué sus deudas, soporté el desprecio de mi padre. Todo por la estúpida esperanza de que un día finalmente me vieran. No solo fui su víctima, fui cómplice de mi propio sufrimiento. Esa revelación no me trajo más dolor. Me trajo una calma extraña. El ciclo de buscar su aprobación, un ciclo que me había mantenido prisionera durante 35 años, se había roto. La venta del collar no fue el final de algo, fue el principio de mi liberación. Y yo iba a recuperar ese collar, no solo por mi madre, sino por mí. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, un propósito. La niebla del duelo y la resignación se había disipado, reemplazada por una determinación fría y afilada. No me detendría a pensar en el dolor ni en la injusticia. Era hora de actuar. Sabía que Caridad, en su ignorancia y arrogancia, no se habría molestado en buscar un comprador privado o una casa de subastas. Habría ido por el camino más rápido y fácil para conseguir efectivo. Eso significaba una de las joyerías de lujo o tiendas de compraventa en la zona más opulenta de la Ciudad de México, Polanco, el hábitat natural de mi hermana. Me vestí con la ropa más profesional que tenía, un traje sastre oscuro, una blusa de seda y unos tacones bajos y sensatos.
No iba como una hermana desconsolada, iba como la contadora forense que soy, en una misión de investigación. Mi objetivo era claro: rastrear, localizar y recuperar. Conduje hacia Polanco, un distrito que siempre me había parecido de otro planeta. Un mundo de escaparates relucientes, restaurantes inaccesibles y gente que se movía con un aire de propiedad que yo nunca había sentido. Era el mundo que Caridad anhelaba, el escenario de su teatro personal en redes sociales. Para mí, era simplemente un campo de operaciones. Comencé mi búsqueda de forma metódica. Fui de joyería en joyería, mostrando una foto del collar que, afortunadamente, tenía en mi teléfono, una foto de mi madre usándolo en su última fiesta de aniversario. La mayoría de los empleados, jóvenes y pulcros, me miraban con una mezcla de lástima y desinterés. No, señorita, no lo hemos visto. Aquí solo manejamos piezas de colección con certificado. Quizás debería probar en una casa de empeño. Cada negativa era una pequeña espina, pero no dejé que me desanimara. Pasé por las tiendas de las grandes marcas internacionales, sabiendo que era poco probable, pero sin querer dejar ninguna piedra sin remover. Luego, me enfoqué en los establecimientos más pequeños, joyerías familiares y compradores de oro y plata que salpicaban las calles secundarias. En una de ellas, un hombre con un monóculo y un aire de superioridad apenas miró la foto. Vintage. Pero no de una casa importante, dijo con desdén. Si su hermana lo trajo aquí, probablemente le ofrecimos una miseria por el peso del metal. No lo recuerdo. Su displicencia me hirvió la sangre, pero mantuve la compostura. Le di las gracias y me fui. La tarde comenzaba a caer y una sensación de desesperanza amenazaba con instalarse. ¿Y si Caridad lo había vendido a un particular? ¿Y si el collar ya estaba camino a otra ciudad, a otro país, fundido y convertido en otra cosa? Me detuve en una pequeña plaza para tomar aire. Estaba a punto de rendirme cuando recordé un nombre: señor Fausto. Una pequeña joyería, casi escondida en una callecita discreta, a la que mi madre había sido fiel durante más de 30 años. No era una tienda de moda, era un taller de la vieja escuela, regentado por un artesano que valoraba la historia de las piezas más que su marca. Mi madre le llevaba sus joyas para limpiar y reparar. Él conocía cada una de sus piezas. Si alguien podía reconocer el collar, era él. La campana de la puerta sonó con un tintineo familiar cuando entré. El lugar olía a metal pulido y a tiempo. El señor Fausto, un hombre mayor de cabello blanco y manos sorprendentemente firmes, levantó la vista de su mesa de trabajo. Sus ojos, magnificados por unas gafas de montura gruesa, se abrieron con reconocimiento. Leticia, ¡qué sorpresa! Hacía tiempo que no te veía por aquí. Lo siento mucho por lo de tu madre. Eulalia era una gran dama. Su genuina calidez casi me hace llorar. Le expliqué mi situación, mi voz volviéndose más firme a medida que hablaba. Le mostré la foto. Él la miró fijamente durante un largo momento. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Su expresión cambió, endureciéndose. Sí, dijo, su voz baja y grave. Lo recuerdo, tu hermana estuvo aquí, hace 3 días. Un silencio denso cayó sobre el pequeño taller. Las palabras del señor Fausto, tu hermana estuvo aquí, confirmaron mi peor sospecha, pero escucharlas en voz alta le dio una nueva y terrible solidez. Mi corazón se encogió. ¿Se lo vendió a usted?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. El señor Fausto suspiró.
un sonido que parecía cargar con el peso de la decepción del mundo. Se apoyó en el mostrador de madera oscura, sus ojos fijos en la foto que yo todavía sostenía con manos temblorosas. Vino aquí como un huracán, comenzó, su voz teñida de desdén. Con prisas, mirando el teléfono a cada segundo, puso el collar sobre el mostrador y dijo que necesitaba dinero rápido para una inversión. ¿Una inversión? Repitió la palabra como si fuera un insulto. Continuó, describiendo la escena con un detalle doloroso. Habló de la impaciencia de Caridad, de cómo intentó regatear al alza, argumentando que era un Cartier antiguo, sin tener la menor idea de su verdadera historia o valor sentimental. Le ofrecí un precio justo por la pieza, considerando su valor como joya vintage, pero ella quería más, y lo quería en ese instante. Era evidente que no le importaba el collar, solo el dinero. Me dijo que otra joyería le ofrecía más y que se iba. Sentí un nudo de pánico en el estómago. Entonces, ¿se lo vendió a alguien más? ¿Sabe a dónde fue? El señor Fausto negó con la cabeza lentamente. No, Leticia, no lo hice. La dejé irse. No podía soportar la idea de participar en esa profanación. Verla tratar el collar de tu madre como si fuera un trozo de chatarra me revolvió el estómago. Mi esperanza se desinfló. Si el señor Fausto no lo tenía, entonces estaba perdido para siempre. Me di la vuelta, lista para irme, para aceptar la derrota. Espere, dijo él, hoy más. Me volví. Su expresión era seria, casi solemne. Después de que ella se fue, no pude quitármelo de la cabeza. Pensé en tu madre, en todas las veces que vino aquí, en cómo me contaba la historia de cada una de sus joyas. Pensé en ti. No me pareció correcto. Así que hice algo que no suelo hacer. Llamé a un colega, un comerciante de la calle Madero, al que sabía que ella podría acudir. Le describí el collar y le describí a tu hermana. Le dije que si aparecía por allí, yo compraría la pieza sin hacer preguntas y le pagaría una comisión. Mi corazón dio un vuelco y llamó 1 hora después. Tu hermana le había vendido el collar por una cantidad ridícula, mucho menos de lo que yo le había ofrecido, cegada por la prisa. Fui esa misma tarde y lo recuperé. La ola de alivio fue tan intensa que tuve que apoyarme en el mostrador para no caerme. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Gracias. Señor Fausto, no sabe lo que esto significa. Se lo compraré. Le pagaré lo que le costó, más la comisión, más lo que usted pida. Él levantó una mano para detenerme. No se trata del dinero, niña. Se trata de hacer lo correcto. Pero antes de que te lo lleves, tienes que ver algo. Algo que me di cuenta mientras lo limpiaba. Algo que tu madre me pidió que hiciera hace muchos años y que yo nunca entendí del todo, hasta ahora. Fue al cuarto trasero y regresó con una pequeña caja de terciopelo azul, idéntica a la de mi madre. La abrió. Allí, sobre el satén blanco, descansaba el collar de la paloma, su oro blanco brillando suavemente bajo la luz del taller. Parecía intacto, perfecto. Venga a la trastienda, dijo en voz baja. Esto no es algo que deba verse aquí afuera. Con una creciente sensación de misterio y expectación, lo seguí más allá de la cortina de cuentas, hacia el corazón de su taller. La trastienda del señor Fausto era un mundo en miniatura, un universo de herramientas diminutas, lupas de todos los tamaños y el olor penetrante de los productos químicos para pulir metales. Era el santuario de un artesano, un lugar donde los secretos del oro y la plata eran revelados. Me sentí como si estuviera entrando en un lugar sagrado.
Él colocó el collar sobre un paño de fieltro negro en su mesa de trabajo, bajo la luz intensa de una lámpara de brazo articulado. Tu madre vino a verme hace unos 5 años, comenzó, su voz adquiriendo un tono confidencial. Parecía preocupada, pero también muy decidida. Me trajo el collar, cogió unas pinzas finísimas y le dio la vuelta al dije de la paloma, dejándolo reposar sobre su espalda. Luego, con un movimiento preciso, manipuló el broche, el pequeño mecanismo que unía los 2 extremos de la cadena. Me pidió que hiciera algo muy específico. Me dio una serie de letras y números y me pidió que los grabara en la parte interior del cierre. Un grabado microscópico, casi invisible a simple vista. Dijo que era un seguro para el futuro. Recuerdo que me pareció una excentricidad. Pensé que quizás era un número de póliza de seguros o algo así. Hice el trabajo como me lo pidió. Nadie, a menos que supiera exactamente dónde buscar y tuviera las herramientas adecuadas, podría encontrarlo. Ajustó una gran lupa de joyero sobre el broche y me hizo un gesto para que me acercara y mirara. Contuve la respiración y pegué el ojo al visor. La imagen magnificada del pequeño cierre de oro blanco llenó mi campo de visión, y allí, grabado con una precisión increíble, vi la serie de caracteres. No era una fecha, no era un nombre. Era una cadena alfanumérica larga y compleja. Mi mente, entrenada durante años para reconocer patrones en datos financieros, para encontrar anomalías en libros de contabilidad y para descifrar fraudes ocultos en complejas hojas de cálculo, entró en acción. No era un código al azar. Tenía una estructura que había visto antes. Me aparté de la lupa, con el pulso acelerado. Las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaron a encajar en mi cabeza a una velocidad vertiginosa. El favoritismo de mi padre, la irresponsabilidad de mi hermana, la tristeza resignada en los ojos de mi madre durante sus últimos años, y su última y extraña frase: la paloma protege su propio nido. ¿Qué es?, preguntó el señor Fausto al ver la expresión en mi rostro. Creo que sé lo que es, respondí, mi voz sonando lejana, como si perteneciera a otra persona. Señor Fausto, usted no solo ha recuperado una joya, creo que ha salvado mi futuro. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. No recuerdo el tráfico ni las calles. Mi mente estaba a 1000 por hora, conectando puntos, formulando hipótesis. La carrera de contadora forense, ese trabajo que mi padre consideraba aburrido y que Caridad ridiculizaba por ser de nerds, me había dado un conjunto de habilidades muy particular. Me había enseñado a ver lo que otros no veían, a seguir el rastro del dinero, a entender los complejos instrumentos financieros que la gente utiliza para ocultar activos. Era el vínculo irónico más grande de mi vida. La profesión por la que mi familia me menospreciaba era la única herramienta que podía desentrañar el secreto que mi madre había tejido para protegerme de ellos. Llegué a mi apartamento y cerré la puerta con llave. Saqué mi computadora portátil, mis manos temblando ligeramente. Con el collar sobre la mesa junto a mí, su fría presencia metálica un recordatorio de lo que estaba en juego, abrí un navegador seguro. Fui a la interfaz de una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas y en el campo de recuperación de billetera, con el corazón en un puño, comencé a teclear la larga serie de caracteres grabados en el broche del collar de mi madre. La pantalla de mi computadora portátil brillaba en la penumbra de mi sala de estar. El cursor parpadeaba en un campo blanco que pedía una frase de contraseña. La billetera de criptomonedas había reconocido la dirección. El primer muro había caído. Ahora quedaba el segundo.
la última barrera entre el secreto de mi madre y yo. Mi mente repasó los últimos años, buscando una pista, una palabra, una conversación que pudiera ser la clave. El nombre de su mascota de la infancia, la fecha de su aniversario, el título de su libro favorito. Todo parecía demasiado simple, demasiado obvio para una mujer que había planeado algo tan complejo. Entonces, el recuerdo de su voz, un susurro ronco en la habitación silenciosa del hospital, volvió a mí con una claridad abrumadora. La paloma protege su propio nido. No era un delirio, era la llave. Con los dedos temblorosos, tecleé la frase en español, respetando cada letra, cada espacio. La paloma protege su propio nido. Hice clic en Enter y contuve la respiración. Por un segundo, no pasó nada. Luego, la pantalla parpadeó y una nueva interfaz se cargó. Era un panel de control de activos digitales, y en la parte superior, en números grandes y verdes, estaba el saldo, 50,000,000 MXN, 50 millones de pesos. Me quedé mirando la cifra, pero mi cerebro se negaba a comprenderla. Era un número tan astronómico, tan alejado de mi realidad de presupuestos ajustados y ahorros modestos, que parecía un error, un fallo del sistema. Leí el número una y otra vez. 50 millones. Casi 3 millones de dólares. Una fortuna. Una ola de emociones contradictorias me inundó. Hubo un shock inicial, por supuesto, pero luego vino la confusión e incluso una punzada de ira. ¿De dónde había salido este dinero? Mi madre había sido ama de casa la mayor parte de su vida. Vivíamos cómodamente, pero siempre con cuidado, siempre conscientes de los gastos. Había llevado una doble vida financiera. ¿Me había ocultado esto a mí también? Entonces vi un pequeño icono de una carpeta en la esquina de la pantalla. Tenía una sola etiqueta, para ti, Leticia. Hice doble clic. Dentro había un único archivo de video. El título era la fecha de grabación, 6 meses antes de que muriera. Mi dedo flotó sobre el botón de reproducción. Tenía miedo. Miedo de lo que iba a descubrir. Miedo de que la imagen de mi madre que había guardado en mi corazón se hiciera añicos. Pero necesitaba respuestas. Haz clic. El rostro de mi madre llenó la pantalla. Estaba en su estudio, la luz de la tarde entraba por la ventana. Se veía más delgada, más frágil de lo que recordaba, pero sus ojos tenían una intensidad, una determinación de acero que rara vez mostraba al mundo. Hola, mi Leti comenzó, y el sonido de su voz, tan claro y real, me hizo soltar un sollozo ahogado. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy. Y significa que tus sospechas sobre Caridad eran ciertas. Significa que ha cruzado la última línea. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza por el dinero o el secreto. Eran lágrimas de validación. Ella lo sabía. Ella siempre lo supo todo. Ella me había visto. Te debo una explicación, mi niña. Este dinero no es una herencia en el sentido tradicional. Es justicia. Me senté más derecha, escuchando cada palabra. El sentimiento de sentirme vista por primera vez en mi vida, verdaderamente comprendida, era más abrumador y valioso que cualquier cantidad de dinero en la pantalla. Era el verdadero tesoro que mi madre me había dejado. La voz de mi madre en el video era tranquila, metódica, como si estuviera explicando una compleja receta de cocina. Pero lo que estaba describiendo era la estrategia financiera más brillante y despiadada que yo había escuchado jamás.
Durante años vi cómo el dinero de la familia se desperdiciaba, continuó, su mirada fija en la cámara, como si me estuviera mirando directamente a los ojos. Vi a tu padre darle a caridad todo lo que pedía, financiando caprichos y fracasos, mientras tú trabajabas el doble para mantenerte a flote y a menudo para sacarlos de apuros. Yo no podía detenerlo. Tu padre está ciego a la realidad, pero podía hacer algo al respecto. Hizo una pausa y una pequeña sonrisa triste apareció en sus labios. Tu padre siempre pensó que yo no entendía de finanzas, que mi mundo eran las plantas y las recetas. Pero mientras él leía el periódico deportivo, yo leía el Wall Street Journal. Mientras él veía el fútbol, yo estudiaba los mercados. Con el poco dinero que heredé de tu abuela, empecé a invertir. En secreto. Explicó cómo cada vez que Anselmo le daba a Caridad una suma importante de dinero para uno de sus proyectos fallidos, ella tomaba una cantidad similar de sus ahorros secretos e invertía en fondos de bajo riesgo y alto rendimiento. Era mi forma de equilibrar la balanza, dijo. Con el tiempo, sus pequeñas inversiones crecieron y el capital inicial se multiplicó de forma exponencial. Pero el dinero por sí solo no era suficiente para protegerte, Letty. Sabía que mientras la empresa familiar existiera, seguirían desangrándola y eventualmente recurrirían a ti otra vez. Necesitaba un mecanismo de seguridad, una trampa. Aquí es donde su plan pasó de ser una estrategia de inversión a una obra maestra de la guerra legal y financiera. Hace unos años, convencí a tu padre de reestructurar Empresas Silva. Le dije que era para optimizar los impuestos. Él, como siempre, firmó los papeles sin leerlos. Lo que realmente hice fue crear un fideicomiso, un trust, a tu nombre. Esta billetera de criptomonedas es el activo principal de ese fideicomiso. Tú eres la única beneficiaria. Luego vino el golpe de gracia. Lo que tu padre no sabe es que, durante esa reestructuración, utilicé la propia empresa familiar como garantía colateral para algunas de las inversiones más grandes del fideicomiso. Legalmente, la empresa le debe dinero al fideicomiso. Es una deuda que no pueden pagar. Mi mente de contadora se aceleró comprendiendo la genialidad diabólica del plan. El fideicomiso tiene una cláusula muy especial, mi niña. Una cláusula mortal. Dice dos cosas. Primero, que si algún no beneficiario, es decir, tu padre o Caridad, inicia cualquier tipo de acción legal para reclamar o disputar la propiedad de los activos del fideicomiso, esa acción se considerará una violación de los términos. Segundo, que si la empresa familiar entra en riesgo de insolvencia o bancarrota, también se considera una violación. Y aquí está la belleza del plan, Letty. Si cualquiera de esas dos condiciones se cumple, la cláusula se activa. ¿Y qué hace la cláusula? Transfiere de forma inmediata, automática e irrevocable el 100% del control y la propiedad de Empresas Silva a la única beneficiaria del fideicomiso, para proteger los activos, o sea, a ti. Me quedé sin aliento. Mi madre había convertido la empresa familiar en el cebo, había creado una situación en la que la propia codicia de Caridad sería el detonante de su propia destrucción. Si Caridad se quedaba callada, seguiría teniendo una empresa que dirigir, aunque fuera hacia la ruina. Pero mi madre sabía que no se quedaría callada. Sabía que al enterarse del dinero, su avaricia la consumiría y la llevaría a reclamar su parte, y en el momento en que lo hiciera, lo perdería todo. El video llegaba a su fin. El rostro de mi madre se suavizó. Elegí la paloma, mi Leticia, porque siempre has sido tú la que trae la paz a esta casa rota. Pero la paz sin fuerza es solo sumisión. Ahora
Te doy la fuerza. El collar era la llave. Sabía que Caridad lo vendería algún día, y sabía que tú, mi niña inteligente y tenaz, lo encontrarías. Sabía que solo tú podrías descifrar el secreto. Este es mi último regalo para ti. No es el dinero, es la libertad. Úsala para construir tu propio nido. La pantalla se quedó en negro. Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo, las lágrimas ya secas en mi rostro. Mi madre no había sido solo una víctima silenciosa. Había sido una estratega, una guerrera que había luchado una larga batalla secreta por mí. Y ahora me había pasado la antorcha. Era mi turno de luchar. La revelación del video de mi madre me dejó en un estado de shock y admiración, pero también con una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Ya no se trataba de recuperar un collar. Se trataba de ejecutar el último deseo de mi madre, de hacer valer la justicia que ella había planeado con tanto cuidado. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba aliados. Mi primer pensamiento fue mi tío Ramiro, el hermano menor de mi madre. Siempre habíamos tenido una conexión especial. Él era el único en la familia que parecía verme de verdad, que valoraba mi naturaleza tranquila y mi sentido de la responsabilidad. Si alguien sabía algo de los secretos de mi madre, era él. Marqué su número, contestó al segundo tono. Leti, qué bueno que llamas. Estaba pensando en ti. Tío, dije, mi voz firme, necesito verte. ¿Es sobre mamá? Encontré algo. Nos reunimos esa misma tarde en un café discreto, lejos de nuestros barrios habituales. Le conté todo. La venta del collar, el descubrimiento en la joyería del señor Fausto, la billetera de criptomonedas y finalmente el contenido del video de mi madre. Mientras hablaba, su expresión pasó de la sorpresa a una sonrisa sombría de comprensión. Así que finalmente lo encontraste, dijo, asintiendo lentamente. Sabía que tu madre estaba tramando algo. Hace unos años me pidió que fuera testigo en la firma de unos documentos con su abogado. Eran complicados. Hablaban de un fideicomiso. No me dio todos los detalles, pero me dijo, Ramiro, si algún día Leti te llama y te habla de esto, significa que es hora. Ayúdala en todo lo que puedas. Estoy a tu disposición, sobrina. ¿Cuál es el primer paso? Su apoyo incondicional fue como un bálsamo para mi alma. Me sentí menos sola, más fuerte. Mamá mencionó a su abogado en los documentos, pero creo que para esto necesito a alguien más. Alguien que no tenga miedo de una pelea. Alguien especializado en este tipo de guerra familiar. Mi tío se quedó pensativo un momento y luego sus ojos se iluminaron. Tengo a la persona perfecta. Se llama Beatriz Campos. Es una abogada especializada en litigios de herencias y fraude financiero. Dicen que es un tiburón con traje sastre. No es barata, pero por lo que me cuentas, creo que puedes permitírtelo. Esa misma tarde, llamé a la licenciada Campos. Su asistente me dio una cita para el día siguiente. Cuando entré a su oficina, un espacio moderno y minimalista, con vistas espectaculares de la ciudad, me sentí intimidada. Beatriz Campos era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante y un aura de autoridad que llenaba la habitación. Le expuse el caso, mostrándole copias de los documentos del fideicomiso que había encontrado en la billetera digital y contándole la historia completa. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre la mesa de cristal. Cuando terminé, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Señorita, dijo, su voz tan afilada como su apariencia,
Su madre no era solo una inversora, era una poeta de la ley de sucesiones. Esto es exquisito. Es la trampa legal más elegante que he visto en mi carrera. Será un absoluto placer ejecutarla. La estrategia estaba trazada. La licenciada Campos sugirió que la mejor manera de activar la trampa era provocar a Caridad para que hiciera una reclamación formal. La carnada sería la propia existencia del dinero. Durante los siguientes días, dejé caer accidentalmente algunas pistas. Le conté a mi tío Ramiro, sabiendo que la noticia llegaría a oídos de mi padre, que había encontrado unos papeles de inversión de mamá y que parecía ser algo importante. La carnada funcionó más rápido de lo que esperaba. 2 días después, recibí una llamada de mi padre. Su voz, normalmente distante, ahora estaba cargada de una falsa y pegajosa solicitud. Quería una reunión familiar para hablar de los asuntos de mamá. Sabía que el momento había llegado. Acordamos reunirnos en la casa familiar. Insistí en que mi abogada estuviera presente, solo para asegurarse de que todo se haga correctamente. Hubo una pausa en la línea, pero aceptó. Llegué puntualmente con la licenciada Campos. Mi padre y Caridad ya estaban en la sala de estar. Caridad, recién llegada de su viaje a Dubái, vestía un conjunto llamativo que probablemente valía más que mi coche. Irradiaba un aire de triunfo y superioridad. Bueno, ya estamos todos, dijo Caridad, sin molestarse en saludar. Papá me dijo que encontraste un dinero de mamá. ¿De cuánto estamos hablando? Su descaro era asombroso. Actuaba como si la venta del collar nunca hubiera sucedido, como si tuviera todo el derecho del mundo a una parte del botín. Antes de hablar de cifras intervine, mi voz tranquila y mesurada. Quiero dejar algo claro. Lo que mamá dejó, me lo dejó a mí. Caridad soltó una carcajada estridente. No seas ridícula, Leticia. Somos hermanas. Mamá hubiera querido que compartiéramos. Siempre has sido una egoísta. Se puso de pie y comenzó a pasearse por la habitación, lanzando un torrente de acusaciones. Era una actuación digna de una telenovela. Yo fui la que la hizo feliz, la que le daba alegría. Tú solo le dabas preocupaciones con tu vida aburrida. Ese dinero es tanto mío como tuyo, y quiero mi 50%. En su frustración, su máscara de chica glamorosa se resquebrajó, revelando la envidia que la carcomía por dentro. Para ti todo fue siempre tan fácil, gritó, su voz temblando de rabia. La inteligencia, las buenas notas, el trabajo estable. La gente siempre te admiró por ser tan correcta. Yo también merecía algo. Merecía brillar. Mi padre intentó calmarla, pero ella lo apartó. Exijo lo que es mío por derecho, declaró, señalándome con un dedo acusador. Y si no me lo das, te demandaré. Veremos qué dice un juez sobre tu egoísmo. Esa era la frase. Esa era la activación. Miré a la licenciada Campos. Ella me devolvió una mirada casi imperceptible y asintió. Yo permanecí en silencio, dejando que el eco de la amenaza de Caridad flotara en el aire. Luego, con una calma que pareció descolocarla, dije: «Tienes razón, Caridad. Hablemos de lo que le pertenece a cada quien». La licenciada Campos, que había permanecido en un segundo plano hasta ese momento, se adelantó, abrió su maletín y sacó una carpeta de cuero. Con movimientos deliberados, la colocó sobre la mesa de centro. «Señorita Caridad», señor Anselmo comenzó, su voz llenando la sala con una autoridad gélida. «Me llamo Beatriz Campos y represento legalmente a la señorita Leticia. Ya que usted, señorita Caridad,
ha expresado formalmente su intención de disputar los activos dejados por su difunta madre y ha amenazado con acciones legales, me veo en la obligación de informarles sobre los términos del fideicomiso Eulalia Silva. El rostro de Caridad pasó de la ira a la confusión. ¿Fidei qué? La abogada continuó, explicando la estructura del fideicomiso, la naturaleza de los activos y la deuda que la empresa familiar tenía con dicho fideicomiso. Y entonces llegó al clímax. El fideicomiso contiene una cláusula de protección de activos, la cláusula 12b, estipula que ante cualquier intento de litigio o disputa por parte de un no beneficiario, hizo una pausa, mirando directamente a Caridad, el control total y la propiedad de Empresa Silva se transfieren de forma automática e irrevocable a la beneficiaria única, la señorita Leticia. La abogada cerró la carpeta con un chasquido suave pero definitivo. Señorita Caridad, al exigir su 50% y amenazar con una demanda, usted acaba de activar esa cláusula. Felicitaciones. Le acaba de regalar la empresa familiar a su hermana. El sonido del chasquido de la carpeta de la abogada pareció resonar en la sala como un disparo. Durante un instante, un silencio absoluto y pesado lo llenó todo. Caridad se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta, como si las palabras de la licenciada Campos fueran un idioma extranjero que su cerebro se negaba a procesar. La primera en reaccionar fue ella, pero no con palabras, sino con un sonido, una risa corta, incrédula y nerviosa. ¡Qué buena broma, Leti! De verdad te superaste. ¿Contrataste a una actriz para asustarme? ¿Cuánto te costó? Miró a nuestro padre, buscando su complicidad, pero el rostro de Anselmo era una máscara de cera pálida. Él, que había firmado tantos papeles sin leer, parecía estar conectando los puntos de su propia negligencia en una cadena de pánico silencioso. No es una broma, Caridad, dije, mi voz tranquila pero firme, es el testamento de mamá, su verdadera voluntad. Mentira, gritó ella, su voz subiendo varias octavas, al borde de la histeria. Mamá nunca haría algo así. Ella me amaba. Tú la manipulaste. Estás mintiendo. La licenciada Campos, sin inmutarse, deslizó una copia de los documentos del fideicomiso sobre la mesa. La firma de su madre fue autenticada por 3 notarios diferentes, señorita, y la de su padre, como copropietario de la empresa en ese momento, también está aquí, al igual que la de su tío Ramiro como testigo. Es un documento blindado. Caridad se abalanzó sobre los papeles, sus manos arrancándolos de la mesa. Sus ojos volaban sobre el lenguaje legal, buscando una escapatoria, una falla, algo a lo que aferrarse, pero solo encontró párrafos densos y firmas innegables. La realidad comenzó a derrumbarla, ladrillo por ladrillo. El color desapareció de su rostro. El bronceado falso de Dubái no podía ocultar la palidez mortal que se extendió por su piel. Sus manos comenzaron a temblar, haciendo crujir los papeles. No, no, esto no puede ser, murmuró, retrocediendo. La empresa, la casa, todo está vinculado al fideicomiso, confirmó la abogada con una frialdad quirúrgica. La empresa ahora pertenece a la señorita Leticia, y dado que esta casa es un activo de la empresa, también le pertenece a ella. Fue entonces cuando mi padre pareció volver a la vida. Se levantó, su cuerpo tembloroso, y me miró con una expresión que nunca antes había visto en él, puro y absoluto terror. Leticia, hija, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. ¿Ahora somos una familia? Respondí.
y en mi voz no había triunfo, solo el cansancio de años. ¿Dónde estaba esta familia cuando tuve que vender mi coche por un capricho? ¿Dónde estaba cuando pagué las deudas de Caridad? ¿Dónde estabas tú, papá, cuando ella vendió lo único que nos quedaba de mamá? El colapso de Caridad fue total. Se desplomó en el sofá, los papeles cayendo a su alrededor como hojas muertas. Los sollozos que brotaron de ella no eran de tristeza, eran de rabia y de autocompasión. Eran los sollozos de una niña malcriada a la que finalmente le habían quitado su juguete. Arruinaste mi vida, chilló, su rostro contraído por la fealdad de su ira. Lo planeaste todo. Eres una bruja. Miré a mi hermana, a mi padre, a los restos de la familia que mi madre había intentado proteger a su manera. No sentí placer en su derrota, solo sentí un vacío inmenso y la confirmación de que había tomado la decisión correcta. El plan de mi madre no había sido un acto de venganza, había sido un acto de amputación, de cortar la parte enferma para salvar al resto, y el resto era yo. Después de la tormenta de gritos y acusaciones, un silencio agotado se instaló en la sala. Caridad se había quedado sin lágrimas, acurrucada en un rincón del sofá, una versión desinflada de su antiguo yo arrogante. Mi padre se había sentado en su sillón favorito, pero en lugar de parecer el rey de su castillo, parecía un anciano frágil y derrotado, mirando el abismo de sus errores. El poder en esa habitación había cambiado de manos de forma tan absoluta que el aire mismo parecía diferente. Fue mi padre quien rompió el silencio, su voz apenas un murmullo. ¿Qué vas a hacer, Leticia? ¿Nos vas a echar a la calle? En su pregunta había miedo, pero también una vida entera de suposiciones. La suposición de que, al final, yo seguiría siendo la hija responsable, la que limpia los desastres. Esperaba que mi naturaleza, la que ellos tanto habían despreciado y explotado, fuera su red de seguridad final. Me tomé un momento antes de responder observándolos. No eran monstruos, eran personas débiles, cegadas por sus propios defectos, pero su debilidad había sido tóxica para mí. No dije finalmente, y ambos levantaron la cabeza con una chispa de esperanza. No los voy a echar a la calle. La licenciada Campos me lanzó una mirada interrogante, pero yo continué, exponiendo mis términos. No era una negociación, eran instrucciones. Esta casa se pondrá a la venta la próxima semana. Es demasiado grande y es un activo de la empresa que necesita ser liquidado para sanear las finanzas. La empresa también es dueña de un pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Pueden mudarse allí. Caridad hizo un gesto de horror. La Narvarte, un barrio de clase media, para ella era como el exilio en Siberia. El fideicomiso continuó. Ignorando su reacción, les proporcionará una pensión mensual para sus gastos básicos. Será una cantidad modesta, lo suficiente para vivir sin lujos. Se acabaron los viajes a Dubái, los coches de lujo y los bolsos de diseñador Caridad. Tendrás que buscar un trabajo de verdad. No puedes obligarme, siseó ella. De hecho, sí puedo, intervino la abogada con calma. O aceptan estos términos, o la señorita Leticia puede optar por ejecutar la deuda que la empresa tiene con el fideicomiso, lo que los llevaría a una bancarrota personal de la que no se recuperarían jamás. La elección es suya. Finalmente, me dirigí a mi padre, y hay una condición más, para ambos. No volverán a interferir en mi vida. Cualquier comunicación se hará a través de la licenciada Campos. Se acabaron las llamadas, las presiones, las emergencias familiares. Se acabó. Me levanté,
sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en toda mi vida. La carga de ser su hija, su hermana, su salvadora, se había desvanecido. Al caminar hacia la puerta, mi padre me llamó por mi nombre. Me detuve, pero no me volví. Siempre te he querido, Leti. Las palabras que tanto había anhelado escuchar durante años, ahora sonaban huecas, tardías. Quizás respondí en voz baja, pero nunca supiste cómo hacerlo. Y salí de esa casa por última vez, no como la hija que huía, sino como la mujer que finalmente se elegía a sí misma. 6 meses después, el mundo era un lugar diferente. O quizás el mundo era el mismo, pero yo lo veía con otros ojos. Vendí la casa familiar y con la ayuda de un buen equipo gestor, comencé el lento proceso de reestructurar y sanear la empresa de mi familia. Era un desastre, pero un desastre con potencial. No me mudé a una mansión ni empecé a vivir una vida de lujos. Compré un apartamento luminoso y moderno en una zona tranquila de la ciudad, un espacio que era solo mío, decorado a mi gusto, sin fantasmas ni expectativas ajenas. Volví a mi trabajo como contadora forense, pero ahora como consultora independiente, eligiendo mis propios proyectos. El dinero, la inmensa fortuna que mi madre me había dejado, estaba seguro, pero su verdadero valor no estaba en la cuenta bancaria, estaba en la libertad que me proporcionaba, la libertad de decir no, la libertad de construir una vida en mis propios términos, con una parte de los primeros beneficios de la empresa reestructurada. Creé la Fundación Eulalia Silva, un programa de becas para mujeres jóvenes de bajos recursos que quisieran estudiar finanzas o contaduría. Era mi manera de honrar su inteligencia silenciosa, de convertir su batalla secreta en una oportunidad para otras. En mi cuello llevaba siempre el collar de la paloma. Ya no era un símbolo de pérdida, sino un recordatorio de la fuerza y el amor de una madre que había jugado una partida de ajedrez a largo plazo por el futuro de su hija. Ayer recibí una carta certificada. Era del nuevo abogado de mi padre y mi hermana. En ella hablaban de su profundo arrepentimiento y de su deseo de una reconciliación familiar. La carta terminaba con una súplica para que reconsiderara el acuerdo y les aumentara la pensión. Sostengo la carta en mis manos mientras miro el atardecer desde mi balcón. La paz que siento es algo nuevo, algo que todavía estoy aprendiendo a habitar. Mi madre me dio todo lo que necesitaba, incluida la libertad de elegir. Ahora, ellos quieren que use esa libertad para elegirlos de nuevo. Y me pregunto, ¿estaría mal si simplemente ignoro esta carta y sigo viviendo mi vida en paz?